¿Están preparados para escuchar la palabra de Dios? Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestros oídos para poder escuchar la palabra de Dios hoy día, porque creo que tengo un mensaje de la palabra de Dios que a todos nosotros nos va a ayudar mucho. Así que vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Todos nosotros, vivimos en una sociedad que es una sociedad consumista, ¿ya? Es una sociedad consumista, ¿cierto? ¿En qué sentido? Uno entra a un restaurante, ¿cierto? Y uno le gusta el restaurante o no le gusta el restaurante, y si le gusta o no le gusta, uno sale y dice, bueno, me gustó este restaurante, sería bueno que tú volvieras, te lo recomiendo. Si no te gusta el restaurante, ¿cierto? Tú vas y dices, no, sabes que no vayas nunca a ese lugar porque no me gustó, así que nunca vayas a ese restaurante porque es una sociedad consumista. Si vamos a un spa, y yo no frecuento los spas, creo que una vez a un spa en toda mi vida, pero si uno va a un spa y te gusta el spa, ¿cierto? Tú dices, está bueno el spa, anda al spa porque está bueno el precio, está bueno el servicio. Si no te gusta, uno va, ¿cierto? Y dice, no vayas nunca a ese spa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. Lo mismo pasa en el cine. Uno va al cine, le gusta el cine, no le gusta el cine, ¿cierto? Independiente de la película, de repente no te gustó el espacio físico, ¿cierto? O había mucho olor a palomitas de maíz, no sé, cualquier motivo. Uno va, ¿cierto? Y dice, me gustó el cine, no me gustó el cine, y sobre la base de eso uno invita o no invita, o uno vuelve o no vuelve. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es consumista. El problema es que cuando nosotros aplicamos esa mentalidad consumista a las relaciones humanas. Cuando nosotros aplicamos la mentalidad consumista a las relaciones humanas, ¿qué es lo que pasa? Tengo un amigo, el amigo me hace algo, chao, no te juntes más con él, ¿cierto? Voy a buscar otros amigos que para mí me sirvan, porque somos consumistas. En el matrimonio muchas veces pasa lo mismo, ¿cierto? En nuestra sociedad vamos de matrimonio en matrimonio, ¿cierto? Porque no me gustó esta, me voy para el otro lado, ¿cierto? Me gusta esto otro, ¿cierto? Porque nuestra mentalidad es consumista y muchas veces lo aplicamos no solamente a los lugares a los que vamos o lo que nosotros consumimos con dinero, sino que a nuestras relaciones. Y eso es un problema, porque sabemos que está mal. O sea, sabemos dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, nosotros sabemos que eso está mal. Hay una frase que leí un día en el Facebook y salía una imagen de un matrimonio anciano. Tiene que haber tenido ambos más de 80 años. Y se veía que era un matrimonio que estaban juntos todavía. Y salió una frase abajo de una persona que les preguntaba a ellos dos, les decía, ¿y cómo lo hacen ustedes para mantenerse juntos tantos años? Y este matrimonio les contesta diciendo, lo que pasa es que nosotros vivíamos en una sociedad nosotros vivíamos en un tiempo en el cual cuando algo se echaba a perder, no se botaba, sino que se arreglaba. Y uno escucha eso y uno dice, oh, ¿cierto? Porque es bonito. Porque sabemos en nuestro interior que así es como debe ser. Tenemos una mentalidad consumista en cuanto a las relaciones. En cuanto a lo que uno paga con dinero, uno puede entenderlo porque uno está pagando, ¿cierto? Y si no te gusta, uno no vuelve nomás. Pero las relaciones no se puede aplicar. Pero el problema más grave es cuando nosotros aplicamos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que pensamos muchas veces? Nosotros decimos, bueno, Dios no hace lo que yo quiero, entonces lo desecho, ¿cierto? El problema es que no solamente eso, sino que a veces nosotros pensamos que Dios hace lo mismo con nosotros. Nosotros asumimos de que Dios nos ve a nosotros en nuestro comportamiento y decimos y que Dios nos está diciendo a nosotros, mira, estoy chato contigo, chao, voy a buscarme otra persona que realmente me sirva, ¿cierto? Y vemos historias en la Biblia como la historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, donde Dios se aburre y destruye la ciudad. Vemos historias como el tiempo de Noé, cuando destruye todo el mundo porque se chateó, por así decirlo, ¿cierto? O vemos historias como los egipcios, ¿cierto? Cuando Moisés estaba con las plagas y Dios, ¿cierto? Al final le manda las plagas y al final del día, ¿cierto? Los destruye. O los deja muy mal, ¿cierto? Entonces asumimos cuando leemos esa historia de que Dios va a ser así con nosotros. Pero al mismo tiempo decimos, no, momento, pastor, momento. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, entonces es otro Dios. No es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Entonces lo que quiero que hagamos hoy día es que podamos romper un mito que existe. De que el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que es cierto y es tan severo, es otro Dios, al Dios que estamos ahora, con el que estamos en este momento. Vamos a hablar un poco sobre este mito y yo espero que eso nos ayude a poder entender realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra aspectos de ti, Señor. Ayúdanos a poder escuchar lo que tú nos vas a hablar hoy día. Ayúdanos a entender la importancia de entender un poco más de la profundidad de tu carácter, de tu persona, de lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, y de quién eres tú
¿Y quiénes somos nosotros en relación a ti, Señor? Ayúdanos a tener una perspectiva correcta de nuestro lugar en este mundo. Pedimos que tú nos hables hoy día, nos disponemos ante ti para escuchar tu voz y no solamente para escucharla, sino que también para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces estamos en una serie que se llama El mensaje de nuestra alabanza. El mensaje de nuestra alabanza. Y como subtítulo está Entendiendo lo que cantamos. Porque la palabra nos dice que nosotros no solamente debemos cantar con la emoción, sino que también tenemos que cantar con el entendimiento. 1 Corintios 14:15 nos dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces nosotros tenemos diferentes canciones que cantamos todos los domingos, ¿cierto? En la mañana las cantamos y muchas veces no entendemos la profundidad del mensaje. Entonces durante toda esta serie hemos estado hablando sobre estas diferentes canciones que nosotros cantamos. Y hoy día vamos a hablar sobre la canción que dice, tu fidelidad es grande. La letra de la canción dice algo así. No la voy a cantar, no se preocupen, pero dice así. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Entonces hoy día nosotros vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Y quiero comenzar contándoles una pequeña historia. No estoy orgulloso de la historia que les voy a contar, pero es una historia cierta, para que ojalá se identifiquen conmigo, espero. Bueno, yo hace años atrás, esto tiene que haber pasado hace unos 15 años atrás, estaba teniendo un mal día, ¿ya? Algunos de ustedes conocen mi historia, yo tuve mi reencuentro con Dios hace un tiempo atrás, hace 13, 14 años. Bueno, el punto es que estaba teniendo un muy mal día, estaba enojado, así estaba ¿cierto? Mal, ya, estaba enojado. Entonces, voy en el auto y me estaciono en el líder, que era en ese tiempo el Econo, me estaciono abajo, subo, ¿cierto? Compro algunas cosas que tenía que comprar y después vuelvo al auto. Y un auto se había estacionado al lado mío, pero al lado, o sea, al lado, pegado al lado de mi auto, pegado. Por lo tanto, no podía entrar. Entonces no cabía, no podía entrar, no podía abrir la puerta. Estaba tan enojado que hice una tontera, que no estoy, pues les digo, no estoy orgulloso de lo que hice, pero abrí del otro auto que quedó pegado, ¿cierto? Le abrí la tapa del estanque de la benzina, ¿cierto? Lo abrí, no hice explotar el auto por si acaso. Saqué y agarré la tapa y la tiré lejos, ¿cierto? Estaba tan enojado y después me di cuenta que no me había fijado si alguien me había visto o no. Entonces traté de ir rápido al auto y meterme, pero me acordé que no podía entrar. Entonces me metí por el otro lado del auto, tratar de entrar, ¿cierto? Y tratar de salir rápido. Bueno, entonces si alguno de ustedes se estacionó hace 15 años atrás al lado de un escarabajo rojo y se pregunta por qué se quedó sin la tapa de benzina, yo soy el culpable. Pero para mí en ese tiempo, mi reacción era absolutamente legítima y absolutamente lógica, porque la persona que me hizo eso se merecía eso y mucho más. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros asumimos que la lógica de Dios es la misma hacia nosotros. Fue un pensamiento que tuve esta semana, de que la lógica de Dios hacia nosotros debiese ser, desde nuestro punto de vista, igual a la que yo tuve. ¿En qué momento me quedó como más o menos claro esto que estoy pensando? Estaba en una reunión esta semana y yo en mi oficina tengo un spray de Clorox. Entonces, entre reunión y reunión me gusta renovar el aire, ¿ya? Entonces, unas manías que tengo, pero renuevo el aire, ¿cierto? Y siguiente reunión. Entonces, estaba en una reunión con alguien y la persona con la que tuve la reunión está aquí en este lugar ahora. Entonces, voy a contar una historia que esta persona va a saber de qué estoy hablando, pero ahora va a entender qué es lo que estaba pensando en el momento. El tema es que las moscas me molestan. Entonces, estaba en una reunión y había una mosca. Estábamos conversando y había una mosca. La mosca pasaba para allá y no podía concentrarme en la reunión porque veía la mosca cada rato que iba para allá y iba para allá. Entonces dije, ¿sabes qué? Disculpa, me vas a disculpar, pero vamos a parar la reunión un rato y empecé a pillar la mosca. Y al final agarré el Clorox y pude matar la mosca, ¿cierto? Y finalmente pude continuar tranquilamente con la reunión que estaba teniendo. Pero empecé a pensar desde el punto de vista de la mosca. Y yo decía, una mosca, ¿cierto? Lo único que estaba haciendo era ser mosca. O sea, no había hecho nada malo. Solamente estaba existiendo como mosca. Entonces iba de ahí para allá, ¿cierto? En su vida de mosca, ¿cierto? Iba para allá, ¿cierto? Y de repente, de la nada, ¿cierto? Muere absolutamente inocente. ¿Cierto? Pero ustedes han hecho lo mismo, así que no me miren con esa cara. Y el punto es que yo quedé absolutamente aliviado y pude continuar con la reunión. Pero después, como les digo, empecé a darle vuelta al tema. Y yo pensaba en nosotros, en nuestra relación con Dios.
sea, nosotros tenemos, pero merecemos, ¿cierto? Por lo que nosotros hacemos, le hacemos a Dios mucho más que eso. Somos desobedientes, no cumplimos promesas, prometemos que vamos a leer la Biblia, ¿cierto? Y duramos 2 semanas y dejamos de leer la Biblia. Tenemos malos pensamientos, etc. O sea, si yo fuera Dios y yo tuviera que lidiar conmigo, hace rato que me hubiese, ¿cierto?, hecho desaparecer. Me explico. Pero la lógica de Dios, y este es el punto, la lógica de Dios es diferente a nuestra lógica. Es absolutamente diferente. Lamentaciones 3:22 dice así, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos de ustedes aquí, me incluyo, cuántos de ustedes aquí están agradecidos de la fidelidad de Dios? Yo también estoy muy agradecido. No solamente por su provisión, no solamente por su amor, no solamente por la salud que Él me da, sino en el sentido también de que no me ha dejado botado, no nos ha dejado botados, ¿cierto? Cuando Él pudiera fácilmente decir, ya sabes que, chao nomás, mejor sigo con otra persona. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? O sea, Dios es fiel. Por eso que cantamos estas canciones. Oh, tu fidelidad, ¿cierto? El himno. Eres fiel, siempre fiel. La canción que cantábamos recién. Tu fidelidad es grande. Cantamos estas canciones porque estamos agradecidos de la fidelidad de Dios. Y muchos de nosotros estamos agradecidos también de que el Dios que tenemos ahora no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? A la primera, chaolín para la casa, ¿cierto? Hoy día tenemos a otro Dios. Qué bueno que ya no tenemos el mismo Dios del diluvio, ¿cierto? Que se enoja y después destruye todo. Qué bueno que no tenemos el Dios de Sodoma y Gomorra, que en un momento, si ya no quiero más, ¿cierto? Destruyo todo. Qué bueno que no tenemos el Dios de las plagas, ¿cierto? Que llega un punto en que ya no puedo más y listo, se acabó el tema. Qué bueno que antes, en el Antiguo Testamento, había un Dios que era Dios de juicio y que hoy día, en el Nuevo Testamento, tenemos un Dios que es solamente amor. Qué bueno que Jesús vino a eliminar el juicio. Qué bueno que Jesús vino y ya no hay más juicio. Qué bueno que el Dios que tenemos ahora ya no es el Dios del Antiguo Testamento. Qué bueno que Jesús, cuando vino, eliminó al Dios del Antiguo Testamento. No más ira venidera, no más juicio final, no más castigo, porque Jesús vino y le dio a Dios una suerte de armonil. Entonces Dios se relajó con nosotros. Hay un problema con eso. La Biblia nos dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios no cambia de opinión. No es que dice, no, es que antes yo estaba pasando un mal día, entonces disculpen por mi actitud, ¿cierto? Ahora ya no ya. O sea, el Dios de antes ya no es el mismo. Entonces, como que yo tuve un proceso, ¿cierto? Como que estoy mejorando y ahora ya el Dios de antes no es el mismo de ahora. Discúlpenme. No es así. Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ahora dicen que para Dios nada es imposible. Es una verdad, pero una verdad parcial, porque hay una cosa que es imposible para Dios, algo que Él no puede hacer, Él no puede negarse a sí mismo. Uno puede decir, pero pastor, no entiendo, pues si Dios ya no tiene ira. Dios ya no tiene ira, o sea, es el Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Nuevo Testamento Dios ya se le pasó todo el enojo. Les voy a dar 3 textos solamente del Nuevo Testamento que hablan sobre la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, este es Juan el Bautista hablando, o sea, esta es una historia sobre Juan el Bautista, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero pastor, ¿cómo? ¿De qué me está hablando? Si hay un texto en la Biblia, pastor, yo sé que hay uno que dice que Dios ya no tiene ira. Sí hay uno, pero es que no me acuerdo cuál es. Yo le puedo decir cuál es. Salmo 103, 8. Este es el texto que ustedes están pensando. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, ¿cierto? Pero quiero hacer una aclaración. Es muy diferente ser lento para la ira a no tener ira. Entonces, no podemos concluir, ¿cierto?, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios simplemente de amor, ¿cierto? Eso ya no corre. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, porque ese es el tema que estamos hablando hoy día, estamos hablando de la fidelidad de Dios en dos sentidos. El primer sentido, Dios es fiel con nosotros en el sentido de que nunca nos abandona, nunca nos deja. Como un esposo, un buen esposo le es fiel a su esposa, ¿cierto? Él nunca nos deja. Entonces Dios es fiel en ese sentido. Pero también la fidelidad de Dios es en otro sentido. ¿En qué sentido? Cuando hablamos, por ejemplo, la fidelidad de Dios, hay otro sentido de la fidelidad. Esto es lo que vamos a hablar un poco ahora. Cuando hablamos de un equipo de alta fidelidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un equipo que es capaz de reproducir, por ejemplo, el sonido de la guitarra y uno lo escucha por esos parlantes que son de alta fidelidad. Oye, suena igual que una guitarra, porque es un equipo de alta fidelidad. Cuando hablamos de una réplica de alguna cosa, de un barco, por ejemplo, y es una réplica fiel, ¿cierto? Uno dice, wow, es prácticamente igual al original, ¿cierto? Cuando hablamos de una traducción que es fiel, nosotros decimos, esta traducción está casi igual o casi exactamente igual al texto original. Fidelidad es algo que es fiel, absolutamente casi igual. Entonces, cuando hablamos sobre la fidelidad de Dios, estamos hablando, sí, en el sentido de que Dios es fiel, de que nunca nos abandona, pero también que Él es fiel a su persona y que Él es fiel a su palabra. Y este tipo de fidelidad es lo que quiero que hablemos hoy día. Pero este tema nos complica, de que Dios sea fiel a su palabra 100% y que sea fiel a su persona, y nos complica esencialmente cuando hablamos sobre la ira de Dios. Porque decirles que lo que era cierto antes respecto a la ira, al castigo, al juicio, lo es ahora también, y que Dios no se tomó un armonil, sino que es el mismo Dios de ayer, hoy día y para siempre, nos complica por el tema de la ira y del juicio. No nos gusta hablar de este tema. Porque ¿cómo va a ser Dios el mismo Dios de las plagas? ¿Cómo va a ser Dios el mismo Dios de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo va a ser el mismo Dios que destruyó todo el mundo con el diluvio? No, pastor, usted se equivoca, porque ese es un Dios cruel. Y ese es el punto que quiero hablar hoy día. No confundamos la crueldad con justicia divina. No confundamos el amor con ser blando. De hecho, Sodoma y Gomorra, ¿cómo termina? Destrucción final, unos se salvaron, otros no. Noé, ¿cómo terminó? ¿Cierto? La historia de destrucción del mundo, ¿cierto? Con el diluvio. Unos se salvaron, otros no. Las plagas, lo mismo. Uno dice, pero pastor, no hablemos de temas más buenos, no quiero hablar de esto. Esto me incomoda, qué bueno, esto es bueno. Esto nos ayuda a crecer. Esto describe el carácter, estas historias describen perfectamente el carácter de Dios. El problema es que cuando vemos esa historia nos quedamos solamente con la parte final de que Dios destruyó, ¿cierto? Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Dios destruyó, ¿cierto?, a los egipcios. Nos quedamos con esa pura parte final, pero no nos damos cuenta de la parte más importante. Que Dios esperó. Nosotros ahora estamos en los últimos tiempos. No porque diga, faltan 2 días, no. Porque este periodo de tiempo en que Jesús dio y Jesús va a volver es los últimos tiempos. Y en este periodo de tiempo, Dios nos está esperando. Y nos está esperando. Y nos está esperando. Y nos está esperando. Y nos está esperando. En eso descubrimos que Dios no es que no tenga ira, sino que es lento para la ira. Misericordia, ¿por qué? Porque nos espera. Pero va a llegar el día en que la ira de Dios va a caer sobre toda la humanidad. El autor de Hebreos lo describe de esta forma, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces Dios no es solamente fiel en el sentido de que no nos deje, no nos abandona, como un buen esposo Él le es fiel a su esposa, sino que Él es fiel a su persona y a su palabra.
Y esto es muy importante. Entonces la próxima vez que nosotros cantemos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Recordemos que estamos hablando, sí, de que Dios es fiel en el sentido de que nos provee y de que nunca nos abandona, pero que también es fiel a su persona y Él es fiel a su palabra. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ahora. Y el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra, diluvio, las plagas, ¿cierto? Noé, es el mismo Dios de hoy día. Y lo mismo va a pasar hoy día, lo mismo va a pasar aquí en la tierra. La ira de Dios va a caer. La pregunta no es si va a caer o no va a caer. Va a caer, va a llegar ese día, está en toda la Biblia. El día del juicio, el juicio del trono blanco, el día de la ira. Dios es fiel a su persona y a su palabra. Pero, sí, me encantan los peros. Los peros en la Biblia son muy importantes, por si acaso. Cuando ustedes ven un pero en la Biblia, viene algo que va a cambiar un poco el switch. Gracias a Dios, ¿cierto? Por su Hijo Jesús. Gracias a Dios por Cristo. Y esto nos lleva al momento que vamos a recordar hoy día, que es nuestra Santa Cena. Vamos a compartir la Santa Cena. Yo quiero pedirle a los ancianos de nuestra iglesia que puedan pasar aquí adelante. Que puedan pasar aquí adelante, vamos a servir la Cena del Señor. Juan 14:6 dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Saben quién es Jesús? Jesús es como nuestra arca de Noé. Jesús es quien nos salva, ¿cierto? Jesús es nuestro Moisés, por así decirlo, que nos guía a través del Mar Rojo. Jesús es nuestra salvación. Y es lo que recordamos hoy día, cuando recordamos la Santa Cena. Recordamos que Dios es fiel a su persona y que Dios es fiel a su palabra. Yo no sé si alguno de ustedes juega golf. Voy a usar un ejemplo del golf. Yo no juego golf, ¿cierto? Si alguna vez han jugado golf, yo creo que mi papá ha jugado alguna vez, pero bueno, una de las cosas que se hace en un campo de golf, ¿cierto? Sobre todo en los lugares donde son lluviosos, a veces caen rayos, ¿cierto? Y han habido casos en que una persona que está solo en una cancha de golf, ¿cierto? Lo parte un rayo. En estas canchas de golf lo que hay son espacios donde uno se puede poner debajo de un techo. Entonces la persona se pone debajo del techo cuando empieza a llover, ¿cierto? Sobre todo estas lluvias como tropicales, y se ponen debajo de ese techo, ¿cierto? Y pasan los rayos y los rayos pueden caer arriba del techo, no pasa nada, ¿cierto? La persona puede ser libre de estos rayos que lo pueden destruir. En cierta forma, y obviamente que guardando las proporciones. La pregunta no es si la ira de Dios va a venir o no va a venir. Ese día va a llegar. La pregunta es si la ira de Dios va a caer directamente sobre nosotros o si la ira de Dios va a caer sobre su propio Hijo, Jesús. 1 Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué nos ha dado esta salida? Y no es cualquier salida, es su propio Hijo, Jesús. Él nos da esta salida porque nos ama y no quiere que ninguno de nosotros seamos consumidos, sino que nosotros nos arrepintamos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es lo que Dios quiere. De hecho, el infierno ni siquiera fue creado para nosotros. No fue creado para que nosotros vayamos ahí. No fue creado para nosotros. La palabra nos dice, Mateo 25:41, luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No es para nosotros, pero no nos va a detener si nosotros insistimos en ir por nuestro propio camino. Entonces esto es lo que nosotros recordamos una vez al mes aquí en la iglesia cristiana de Quilpué, con la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo de Cristo que fue consumido, que fue molido por nosotros, y el vino representa la sangre de Jesús que fue derramada
por nosotros. Entonces nosotros vamos a pedirle a los ancianos que puedan, ellos van a repartir el pan y el vino. En una mano van a tener el vino, en otra mano van a tener el pan, y van a pasar por todas las filas. Y voy a pedir que cada uno pueda sacar una copa de vino y un pan, y después vamos a compartirlo todos juntos. Es importante también que ustedes sepan que si ustedes han sido bautizados en una iglesia evangélica, están absolutamente bienvenidos para poder participar con nosotros. Si no lo han hecho, pido que se abstengan, y si tienen interés de conocer más a Cristo, pueden hablar con nosotros después del culto. La palabra nos dice en 1 Corintios 11:23, comienza diciendo: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Continúa en el versículo 25, dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos del vino. Antes de orar, yo quiero presentarle un desafío. Si alguien de aquí está aquí por primera vez o ha estado viniendo durante un tiempo y le gustaría poner su fe en Cristo hoy día, si le gustaría empezar a caminar con Jesús desde hoy día, yo quiero hacer esta invitación, que puedan entregar su vida a Cristo. Y voy a orar en este momento y voy a pedir que todos inclinemos nuestros rostros. Después voy a dar una oportunidad dentro de la oración para que la persona o las personas que quieran hoy día entregar su vida a Jesús puedan repetir esta oración conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias por tu sacrificio. Damos las gracias, Señor, porque hoy día nosotros podemos entender o podemos recordar de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy día, Señor. Y oramos que nosotros podamos entender el poder que tú tienes, la soberanía tuya, Señor, el hecho de que tú, siendo todopoderoso, tú has optado por entregar tu Hijo por nosotros, para nosotros poder no solamente ser salvados de tu ira, Señor, sino que podamos acceder a ti, Señor, directamente como un hijo a un Padre. Nosotros queremos darte las gracias por esto, damos las gracias porque podemos recordar hoy día tu sacrificio al beber la copa, al comer del pan, Señor, haciéndonos partícipes de este sacrificio y accediendo al perdón de todos nuestros pecados, Señor. Damos gracias por esto. Ahora voy a hacer una oración y voy a pedir que si alguien quiere repetir esta oración conmigo, lo puede hacer en voz baja o en su mente, si quieren, como ustedes quieran. Vamos a hacer esta oración ahora y si ustedes quieren, la pueden repetir conmigo. Señor Jesús, hoy día te quiero entregar mi vida. Quiero decirte que hoy día yo quiero comenzar a caminar contigo. Yo te entrego el control de mi vida y pido que me ayudes a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Amén. Si alguno de ustedes hizo esta oración, yo quiero pedir que pueda acercarse a cualquiera de los ancianos que están aquí. No le decimos ancianos por la edad, por si acaso, sino que es un concepto bíblico para hablar sobre el liderazgo de la iglesia, para que nadie se ofenda. Y también pueden acercarse a mí, que también soy anciano de la iglesia, y pueden preguntarme cuál es el siguiente paso que debemos tomar.